hermanos, a pasar a la escritura. Damos gracias a Dios que podemos hoy reunirnos en el nombre del Señor y poder de Él recibir palabra, poder recibir de Él fortaleza para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y hermanos, quisiera entonces que abriéramos las escrituras. Vamos a continuar, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, así como hemos venido. Hoy vamos a estar revisando el capítulo 17, verso número 16 en adelante. Vamos hoy a estudiar hasta el versículo número 21. Así que, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a poner todo nuestro sentido. Gracias a Dios por el clima que nos permite tener este día. Es un día un poquito frío, una mañana o tarde ya fría, y creo que va a permanecer así todo el día. Gracias a Dios para llegar a casa y hacer un cafecito. Pero ahorita vamos a pasar a la palabra, hermanos. Estamos ahí en el en el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a abrir, hermanos, y vamos a leer el verso número 16. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Vamos a orar, hermanos. Te invito a que oremos y pidamos de la ayuda del Señor en este día. Padre bueno, queremos darte gracias. Primero por la vida. Yo quiero agradecerte por la vida de cada uno de los que hoy están aquí. Gracias por las personas y hermanos que nos siguen hoy desde nuestra transmisión en Facebook. Padre, pedimos que bendigas a nuestros hermanos, amigos, también por ese medio. Y Padre, tu palabra venga también a sacarnos el error, el que a veces abrazamos, porque el mundo, Señor, que nos enseña, a veces nos quiere adoctrinar. Padre, sus fuerzas a veces son fuertes y a veces se mete en la iglesia también esas ideas. Queremos pedirte nos ayudes y bendigas, entendiendo primero el evangelio que nos trae a Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos, hermanos, entonces, ahí a nuestro capítulo que decía, estamos continuando a seguir estudiando. La vida de Pablo, hermanos, en Atenas, quiero decirte que se asemeja mucho con asuntos que nosotros estamos viviendo hoy en día, hermanos. Lo que Pablo vivió, lo que Pablo vio, lo que Pablo experimentó aquel día en Atenas, puedo decirte, es algo muy semejante a lo que hoy estamos viendo que está en boga en nuestro tiempo, hermanos. A pesar, hermanos, de que esto ocurrió hace un poco más de 2000 años, nosotros seguimos viendo, hermanos, este mismo escenario en todas partes. Estamos viendo esto mismo en diferentes lugares, en diferentes medios, y el pasaje que nosotros vamos a estar viendo hoy nos muestra acerca de la naturaleza de Dios
y la creencia del hombre, hermanos, sigue siendo igual que en aquel tiempo. Entonces, hermanos, para el mundo incrédulo, lleno de escepticismo, lleno de racionalismo, misticismo y desesperanza, que cada uno de las enseñanzas, filosofías, doctrinas de este mundo enseña, hermanos, solamente produce desesperanza en cada uno de estos. Y opuesto a lo sobrenatural, el cristianismo, hermanos, ofrece el único mensaje de esperanza a este mundo. El cristianismo es el único que ofrece un mensaje de esperanza a este mundo. El hombre, hermanos, no es un accidente cósmico, como ya durante muchos años nos han dicho. No es el Big Bang ahí o lo que la gente diga, hermanos. No es un accidente el hombre. Tampoco es un ser, hermanos, atrapado así como que en un universo unipersonal. Hay un Dios que es tanto el creador del universo, hermanos, como el gobernante soberano de este mundo. Y Él tiene todo bajo control, hermanos. No solo existe, sino que también es conocible, se puede conocer, hermanos. Y hermanos, Dios creó a los hombres para que lo conocieran. Así dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 3. Dios ha creado al hombre para que le conozca, para que por medio de ese conocimiento, hermanos, nosotros podamos glorificarle como Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice la escritura, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y quiero comenzar diciendo esto, hermanos. Pablo estaba en esta ciudad llamada Atenas. Todos hemos oído, porque de alguna manera varios hemos pasado por la escuela, nos han enseñado acerca de la filosofía, de la mitología. Todos de alguna manera tenemos cierta familiaridad o hemos escuchado acerca de este lugar llamado Atenas. Así que mientras Pablo los esperaba, dice la escritura, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pablo estaba en medio de un viaje misionero, recordemos. Sí, recordamos todos cómo llegó Pablo aquí, que nuestros hermanos de Berea, estaba primero en Tesalónica, ahí se arma un problema en Tesalónica y sale y se dirige ¿a dónde, hermanos? Berea. Llega a Berea, aproximadamente entre 70, un poco más de 80 kilómetros de la ciudad de Tesalónica. Oye, los de Tesalónica, que Pablo está predicando, imagínate tú, que no tenían la posibilidad, como tú y yo, de agarrar un vehículo e ir rápido a aquel lugar para impedir tal vez alborotar la ciudad también de aquel lugar. No sé qué tiempo les llevó a los de Tesalónica llegar a Berea. El asunto es que llegaron y levantaron al pueblo, armaron un alboroto. Nuestros hermanos sacan a Pablo por el mar y llegan a Atenas. Los hermanos Silas y Timoteo, sus compañeros, se quedan todavía entonces en Berea, mientras que nuestro hermano es encaminado y traído hasta Atenas. Y vaya lugar al que llegó el apóstol Pablo. Podemos ver en este caso la gran obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de este mundo en el cual en ese momento era, cómo Dios en su gran soberanía y tiene control de todas las cosas, viene Dios levantando pueblo, iglesia, en cada lugar donde nuestros hermanos llegaban. Y puedo decirte que la influencia poderosa
del Espíritu Santo sigue siendo tal que ha llegado a nuestro tiempo. No vemos a lo mejor hoy al apóstol Pablo aquí caminar entre nosotros, pero hermanos, cada vez que nos reunimos, en estos días nos hemos reunido y hemos abierto la palabra y podemos juntos con Lucas estar estudiando esa vida de nuestro hermano Pablo, podemos ver y un poco, hermanos, tal vez, entender lo que nuestros hermanos, y en este caso nuestro hermano Pablo, estaba viendo, estaba sintiendo. Así que, hermanos, Pablo estaba en medio de un viaje misionero, había dejado ya Tesalónica, Berea, y estaba esperando a sus compañeros de misión. Atenas llevaba, hermanos, su nombre por su patrona o por su diosa protectora, Atenea. No sé si sabías esto, que resulta que ellos mismos, los atenienses, habían escogido a Atenea. Se dice que en un momento en que Atenea y Poseidón, según la mitología griega, vieron la ciudad que prosperaba y cómo iba creciendo. Así que Atenea y Poseidón, ellos quisieron venir al rey, ofrecer sus servicios de dioses protectores. Así que ellos, repito, se dirigen al rey para ofrecer esos servicios, pero ellos tenían que impresionar al rey. Así que Poseidón, el dios del océano, es el dios de la mitología griega. El dios del océano toma su tridente, golpea fuerte el piso y lo que sale del piso, del suelo, es una gran fuente de agua. El rey estaba impresionado al ver esto y el detalle es que el agua, como eres el dios del océano, sale agua salada. Por así decir, esa impresión que se había llevado el rey vino después abajo. Sin embargo, Atenea, hermanos, era la diosa número 1 de la sabiduría, del comercio, de la estrategia, y era la diosa del arte. Y le enseñó el rey cómo cultivar el olivo, ya que era una de lo cual dependía mucho de la economía de Atenas. Así que adivinen a cuál escogió el rey. ¿A quién dijo el rey? Tú vas a ser quien va a proteger a esta ciudad. Atenea. Y es por eso que Atenas lleva el nombre de aquella diosa. Así que no solamente, hermanos, era una muestra de su idolatría, sino que se dice aquí mismo, hermanos, dice que era una ciudad llena de ídolos. Era una ciudad llena de ídolos. Un escritor pagano de aquel entonces, de aquel tiempo, llamado Petronio, citó de manera sarcástica lo siguiente: que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Petronio dijo eso a manera de sarcasmo. Es más fácil encontrar un dios en Atenas que a un hombre. Así lo expresó este hombre, escritor pagano en ese entonces. Para la época de Pablo, hermanos, Corinto había reemplazado a Atenas como el centro político y comercial más importante de Grecia. En este momento, Atenas no era el lugar más importante. En ese momento, Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Así que Atenas como el centro, Corinto había reemplazado a Atenas como el centro, repito, político y comercial más importante. Aunque Atenas, hermanos, había perdido su importancia cultural, también puedo decirte, seguía siendo el centro filosófico del mundo
antiguo, había sido el centro más importante y todavía era de alguna manera. En esta sede había una de las universidades más famosas del mundo. Era un lugar de alguna forma importante todavía, pero no la más importante de Grecia. Atenas también era un centro religioso, puedo decirte. Atenas, donde se adoraba a casi todo Dios existente. Era un centro religioso. Algunos calculan que había aproximadamente 3,000 dioses, imágenes de dioses en Atenas. De ahí que Petronio dijo que era más fácil encontrar a un dios que a un hombre en Atenas. Vamos nosotros entendiendo la magnitud de cómo era o una idea de lo que era Atenas en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él estaba ahí paseándose por las calles y por las colinas de aquella gran ciudad. Vamos nosotros, tal vez, como decía, al ir juntos en la lectura, entendiendo un poquito lo que se estaba viviendo. Y hermanos, entonces, los que visitan Atenas hoy en día, contemplan las obras maestras de los grandes arquitectos, de los grandes escultores de la época de Pericles, tienen la posibilidad de admirarlas como obras de arte. Tienen la oportunidad de poder contemplar y decir, wow, qué obras tan maravillosas. Para nadie nuestros días son otra cosa que simplemente eso, hermanos. Para nosotros, lo que hoy queda de Grecia, de Atenas, es eso, obras de arte. Pero en el primer siglo cristiano no solo eran admiradas como obras de arte, hermanos, y es ahí el punto. Eran templos e imágenes de divinidades paganas. Eran lugares importantes para la gente de ahí. Cuando llegan los europeos a México y visitan, por ejemplo, o otras personas llegan para visitar Puebla, hermanos, déjame decirte, cuando tú subes a la pirámide de Cholula y echas un vistazo a todas partes, o llegas al famoso Cerro de San Miguel en Atlisco y te echas un vistazo para todas partes, lo que alcanzas a ver cómo resaltan son los templos que tenemos católicos en nuestras ciudades de aquí cerca, Puebla, Cholula, Atlisco. Tú puedes ver que resaltan, y los que hoy hemos venido tal vez al conocimiento de la verdad, dices, bueno, wow, no son simples lugares, son lugares especiales para la gente. Son lugares especiales para la gente. Y tú dices, bueno, tal vez si entras puedes admirar su arquitectura, puedes tomar fotos y dices, hay una bonita y hermosa arquitectura. Sin embargo, para la gente que va a esos lugares, para la mayoría es un lugar de adoración, es un lugar de culto, es un lugar de veneración a ciertas imágenes de patrones, patronas o patronos, como se le llame, de cada lugar. Atenas, hermanos, entonces, era un lugar, como la Escritura dice, donde estaba lleno de ídolos y divinidades paganas. Los templos y las imágenes de las divinidades paganas no constituían nada nuevo para un nativo de Tarso, hermanos. Para este hermano que estaba ahí, había sido instruido, había sido educado en el primer y segundo mandamiento del Decálogo. Entonces te imaginarás y nos imaginamos cómo veía Pablo todo lo que estaba mirando. Si tú y yo hubiéramos estado y hubiéramos acompañado a Pablo, el celo que a veces nosotros traemos nos llevaría a tomar varias reacciones. Pero yo quisiera que veamos la reacción de Pablo, porque si hubiéramos sido el compañero ese día
Y algunos, déjame decirte que somos un poquito así como que nos prendemos con algunas cosas, dejamos salir eso que a veces llevamos dentro todavía por ahí, ese celo no como dice la escritura, no conforme a ciencia. Y hermanos, hasta nos sale lo fariseo a veces también. Entonces, déjame, o ¿por qué no vemos y aprendemos un poco de la reacción en este caso, de la acción que tomó nuestro hermano el apóstol Pablo? Yo creo que aquí tenemos también mucho que aprender en este sentido. Yo creo que tenemos mucho que aprender de nuestro hermano Pablo, y quisiera que veamos esa segunda parte del verso número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, quisiera que notemos aquí esta segunda parte. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hace algunos años atrás, si hubiera tomado este versículo, lo hubiera presentado de otra forma, pero entendiendo el espíritu de la escritura, el entendimiento que el apóstol Pablo tenía, quisiera enseñarlo de esa manera. Mientras él estaba, entonces su espíritu se enardecía, es decir, se agitó, a la vez como diciendo casi se enferma. En ese momento Pablo no estaba, hermanos, apreciando nada de esa belleza, repito, que otros tal vez veían o que hoy vemos, porque él no podía desconectarlo con lo que simbolizaba en esos objetos. Y su espíritu lo que nos está diciendo es que se irritó, él se molestó. Y bueno, hasta ahí podemos decir, perfecto, Pablo, está bien, no era para menos. Lo que este pueblo, ciudad, estaba haciendo no era para menos. A nosotros también era algo natural que nosotros reaccionáramos de esa manera, y a veces reaccionamos de esa manera. No está mal la reacción, creo, que el apóstol estaba teniendo en ese momento. Lucas señala que mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía. En lugar de verla desde un punto de vista así como el turista, cualquiera, vio a Atenas como una ciudad de hombres y mujeres perdidos. Una ciudad donde habían hombres y mujeres perdidas, condenados a una eternidad sin Cristo. Ese fue, creo, lo que más atravesó el corazón del apóstol Pablo. Él mismo dijo más adelante en su carta a los Corintios. ¿Dónde está? Capítulo 1, verso 20 y 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que hermanos, cuando Pablo ve este escenario, él entiende que la única persona que puede sacarle de las tinieblas a la luz admirable es Cristo. Y a partir de ahí, a pesar de que él estaba irritado, a pesar de que él estaba molesto en su corazón, no fue un celo pecaminoso. No había un odio
para aquellos que abrazaban la idolatría. No fue un rechazo a aquellas personas. No fue algo que le llevó más bien a salir corriendo de aquel lugar. Pablo estaba molesto, pero eso no quitó, hermanos, que no dejara de promover, que le llevó a promover el evangelio en ese lugar, a predicar el evangelio en ese lugar. Él no era el predicador furioso en ese momento. Él fue a las sinagogas, dice primero, verso 17, hermanos. Verso número 17. Esto es la acción que tomó el apóstol al ver todo esto. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Yo quisiera leerte la Nueva Traducción Viviente, hermano. Verso número 17, iba a la sinagoga para razonar, dice la Nueva Traducción Viviente, con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Yo quisiera que podamos aprender y pudiéramos nosotros notar lo que Pablo estaba haciendo en este lugar. Eso no quiere decir, porque algunos han dicho que aquí Pablo rebajó el evangelio. Y yo quiero decir, no fue así. No rebajó el evangelio. No se mostró, así como no mostró directo el pecado. Puedo decirte algo. Lo que nos deja ver la escritura es un pequeño resumen de lo que tal vez él haya predicado ahí. Se nos dice 2, 3 palabras, y lo que sí se nos dice es que él razonaba, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles. Es decir, que con toda paciencia, creo, con todo amor, y que a través de las escrituras él mostraba o predicaba a Cristo a esta gente perdida y sumergida en la idolatría. ¿Qué podemos hacer nosotros si nos paramos delante de alguien que dice, bueno, hermano, es que yo soy budista desde hace años y fíjate que en casa tengo acá, tengo allá, y puede tener la imagen, lo que sea, el ídolo? Lo que tú puedes decir tal vez es que eres un pecador, eres un hijo del diablo tal vez, si eres un poco más enérgico, y el infierno te está esperando. Definitivamente. Pero ¿por qué no razonamos con la gente, hermanos? ¿Por qué no primero razonamos como lo hizo nuestro hermano Pablo? Él comenzó a razonar con la gente lo que estaban viviendo. Y como era costumbre, ¿cierto? De nuestro hermano Pablo, entraba a la sinagoga, había una sinagoga, aprovechaba para ir, aprovechaba para hablar, tal vez levantaba la mano, él que quería decir, tenía algo que decir a los oyentes. Y yo decía, hermanos, que él discutió, de hecho, la escritura dice también, él discutió con ellos, él razonó con ellos las escrituras, con los judíos que estaban allí, y les enseñaba cómo a través de las escrituras o el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, era necesario que el Mesías, hermanos, viniera. El hermano Pablo estaba ahí. Nosotros sabemos eso, hermanos, porque era lo que él había hecho en Tesalónica. Eso es lo que él había hecho en Berea. Tomar las escrituras y compartirlas. De hecho, se nos dice de Berea, fue lo que aprendimos el mensaje anterior de la predicación expositiva de Hechos. Tuvieron una mente abierta para poder recibir la palabra.
¿Cuánto podemos aprender de otros hermanos? ¿Cuánto podemos aprender? Y también, hermanos, nosotros también podemos enseñar. También nosotros no solo podemos aprender, sino enseñar a otros lo que hemos recibido de Dios a través de las Escrituras. Pablo fue a donde estaban los judíos, donde estaban los gentiles, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día, hermanos. Él fue a ese lugar, él salió, nos dice también, a la plaza. ¿Y qué te viene a la mente cuando tú dices la plaza? Escuchamos la palabra plaza. Tal vez un centro comercial, lo primero. Pero cuando yo estaba más pequeño, decía mi mamá, voy a la plaza, y era así como un tianguis, lo que hoy le llamamos un tianguis, donde hay una calle, puestos. Déjame decirte que habían lugares especiales. Había un lugar especial en Atenas, donde la gente exactamente no solo se dedicaba al comercio, sino también iba para oír, para ser enseñado, para aprender algo. Y él salió a la plaza, él fue al mercado. ¿Sabes la palabra que está ahí ahora? La palabra plaza era la palabra griega, el ágora de aquel tiempo. Y el ágora de aquel tiempo no era simplemente un centro comercial, déjame decirte. El ágora en aquel entonces era el mercado de las ideas. Era donde tú ibas a traer algo nuevo. Era donde como que tú ibas salías tal vez triste, pero ese día te encontraste a alguien ahí que te motivó y te ayudó a salir de la tristeza. Así que donde podías aprender cosas diferentes. Era el mercado de las ideas, te digo, así era lo que ellos tenían. No solamente era el mercado donde ibas a adquirir bienes, sino era el mercado de las ideas donde se discutían de política, el comercio, la economía, la religión y toda clase de filosofías. Era el lugar donde se iba a aprender. Ok, era una plaza inmensa. Y en el mismo ágora habían múltiples templos dedicados a dioses, y había un altar de forma particular que era el altar de los 12 dioses, por ejemplo, de la mitología griega. En el mismo ágora o plaza enseñaron Sócrates, por ejemplo, en esta misma ágora o plaza, su brillante alumno Platón, Aristóteles, quizá el filósofo más grande e influyente de todos los tiempos, enseñó en Atenas, en el ágora. Ahí habían maestros que tenían a sus discípulos. Ahí era el lugar donde eran discipulados, eran enseñados. También lo hizo Epicuro, fundador del epicureísmo, y Zenón, fundador del estoicismo, dos filosofías que en ese entonces dominaban. Pablo buscó razonar, trataba de convencer con argumentos acerca del evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para el mundo, hermanos, incrédulo, decía yo hace un momento, lleno de escepticismo, racionalismo, misticismos y desesperanza, que cada uno de esas filosofías enseñaba y llevaba. El cristianismo, hermanos, Cristo y el cristianismo es el único instrumento, el cristianismo es el único instrumento que Dios estaba utilizando para traer esperanza a este mundo caído. Cristo es el único
que puede traer más bien esperanza a este mundo que está caído, que está destituido de la gloria de Dios. No hay otra fuente o no hay otra persona en la que nosotros podamos tener esperanza. Pablo anunció las buenas nuevas de que el único Dios vivo y verdadero se puede conocer. Se puede conocer. Y para esta ciudad pagana de Atenas, hermanos, era el mensaje que Pablo estaba trayendo. El mensaje que necesita, de hecho, hermanos, nuestra ciudad y pueblo, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Que Cristo es el único que puede dar esperanza de vida eterna, hermanos. No hay nada más, no hay nadie más. Él trajo entonces el evangelio a los idólatras, pero también Dios trajo a través de Pablo el evangelio a este mundo de sabios que había en ese entonces. En el verso número 18 dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La escritura nos dice que, y también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y cuando nosotros decimos o leemos discutían, ellos debatían algunos temas que importaban o de interés en ese momento. Lucas hace una observación importante. Lucas dice que cuando él está discutiendo en la plaza, había dos grupos de filósofos que estaban ahí en medio de la discusión. Eso nos dice la escritura. Habían dos grupos importantes, eran los más fuertes en ese momento. Eran los más fuertes, por así decir, los que tenían más fuerza. Y menciona a los epicúreos y a los estoicos. Y yo creo que Lucas lo hizo intencionalmente para nosotros. Este evangelio predicado por Pablo no estaba limitado a un cierto grupo de personas. No era solamente para los de la sinagoga. No era simplemente o nada más para un cierto grupo. El evangelio, hermanos, es para todo aquel, hermanos, que ha pecado contra Dios. El evangelio necesita ser oído y necesita ser anunciado a todo aquel que está destituido de la gloria de Dios. Y aquí habían estas personas, el mismo mensaje entonces. Este mismo mensaje y este mismo Dios debemos llevarlo a la gente sabia de nuestro tiempo, hermanos, también. Necesitamos llevar este mismo mensaje porque este mundo también lo necesita. En este tiempo que estamos viviendo, el evangelio nunca, hermanos, quiero decirte, va a pasar de moda. Ni nunca va a dejar de ser. Ni nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Y es lo que este mundo con sus filosofías e idolatrías necesita oír. Pablo en el capítulo de Romanos, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo mundo necesita oír el evangelio, así que tú y yo somos la herramienta o el instrumento para llevar el evangelio. No importa quién sea. Los epicúreos eran una corriente filosófica, hermanos, que seguía a Epicuro.
Y estos hombres básicamente lo que habían hecho era que se habían cansado de tanta discusión, los epicúreos, de tanta discusión filosófica a lo largo de la historia de Atenas. Ellos habían tenido filósofos como Platón, Aristóteles y otros que trataban de entender el mundo. Y múltiples filósofos habían pasado y que hacía que uno contradijera a otro y uno rebatía a otro. Los epicúreos decían, ¿saben? Dejemos esto. No vamos a saber cuál es la verdad. Así que simplemente vamos a dedicarnos a vivir bien. Era la enseñanza principal. No vamos a entendernos, vamos a estar peleándonos. Así que ellos se enfocaron en algo que era como que la médula de su enseñanza. Simplemente vamos a dedicarnos a vivir bien. Vamos a dedicarnos a cómo el hombre debe vivir feliz. ¿Y sabes qué? Este mensaje hoy es novedoso. El mensaje de los epicúreos es atractivo para muchas personas hoy en día. Vamos a vivir bien. Y Epicuro sugería que el bien del hombre o lo que debería procurar el hombre es el placer. Ese es el bien, decía él, y lo último de todo hombre. Eso es lo que deberíamos estar procurando ahora mismo, él decía. Vamos a vivir bien. No vayan a malinterpretar. Epicuro no estaba pensando necesariamente en un placer vulgar o escandaloso. Él decía que el placer habría que medirlo de forma apropiada. ¿Has oído ese eslogan, nada con exceso, todo con medida? Se lo copiaron a él. Ese eslogan se lo copiaron a él y era la enseñanza medular de los epicúreos. Era la enseñanza medular. Por ejemplo, si decían, no era bueno dedicarse a beber mucho vino. Y enseñaban a su gente, no es bueno beber mucho vino. Él más bien proponía la importancia, por ejemplo, de la amistad. Bueno, él decía también, y ellos hablaban de las posibles consecuencias. Si yo ingiero mucho vino, ¿cuáles van a ser los efectos? ¿Vas a tener la cruda, decían? ¿Vas a tomar tal vez malas decisiones? ¿Te puede pasar algo? ¿Te puede ocurrir algo malo? Y a la gente le llevaban así como que hacer ese cierto razonamiento. Así que si vas a hacer algo, hazlo para sentirte bien, para sentirte feliz. Ellos, te decía yo, lo que buscaban era, proponían la importancia de vivir bien. Para ellos era importante, por ejemplo, las amistades, la vida tranquila, la vida en comunidad. Esa era la intención de Epicuro. Pero Epicuro tenía algo particular. Él era atomista. ¿Qué significa eso? Él creía que la naturaleza solamente estaba formada de átomos. No había tal cosa como espíritu o alma. Solamente había átomos, lo cual cuadra con lo que hoy día reina en lo que hace la mal llamada ciencia. Dicen no hay nada y no voy para ningún lado. Algunos grupos religiosos tienen esta misma enseñanza. Dicen mueres y ahí termina todo. No pasa más allá, no pasas tú al más allá. Decían como que, ¿qué propósito tiene, por ejemplo, ellos?
la vida a veces. Sí, ¿qué caso tiene que sea yo millonario? Por ejemplo, a veces se preguntaban si me voy a morir y voy a dejar todos mis millones. Simplemente su enseñanza era: vivamos bien, vivamos felices, vivamos el día. Era la enseñanza de ellos. Era la doctrina, era la filosofía que ellos enseñaban. Epicuro hablaba de la muerte de la siguiente manera. Oye bien lo que decía Epicuro. Él decía: tú no tienes que preocuparte por la muerte, porque mientras tú estás vivo, la muerte no está. Y el día que llegue, ya tú no vas a estar. Muy profundo su razonamiento, ¿no? Esto decía de la muerte: tú no tienes que preocuparte por la muerte, porque mientras tú estás vivo, la muerte no está. Y el día que llegue, tú ya no vas a estar. Tú solo vive feliz, vive el día. Y cuando mueras, hermanos, Cristo es, Pablo lo dijo, nuestra esperanza de gloria. La segunda venida de Cristo, la misma resurrección, nos da esperanza para estar en este mundo y para vivir nuestra vida. Pero para ellos no había razón. No había un por qué. No había un para qué vivir la vida. Así que, hermanos, Epicuro murió y sus discípulos no fueron tan comedidos como él y terminaron algunos en excesos y barbaridades. Los verdaderos epicúreos evitaban los extremos y procuraban disfrutar de la vida manteniendo las cosas en equilibrio, pero el placer seguía siendo su objetivo número uno. Pero sabes que hoy, hermano, hermana, hay muchos epicúreos en medio de este mundo y tal vez en medio de nosotros, que solo quieren vivir el día, quieren vivir felices, quieren vivir el aquí y el ahora, o que simplemente viven y no tienen razón de vivir. Pero también en ese grupo de los con los que estaba debatiendo o los que estaban discutiendo con él, hermanos, estaban los estoicos. Estos filósofos pensaban que todo venía de una razón individual. Ellos pensaban que había una cierta forma de fuerza racional que hacía todas las cosas. Así que mientras los epicúreos eran materialistas, los estoicos eran panteístas. Los estoicos rechazaban la idolatría de la adoración pagana y enseñaban que había solo un Dios mundo. Repito, eran panteístas. Y su énfasis recaía en la disciplina personal y el dominio propio. El placer no era bueno y el dolor no era malo. El placer no era bueno, pero el dolor no era malo para ellos. Lo más importante en la vida era seguir la razón personal y ser autosuficiente. Era lo que enseñaban estos hombres. Por supuesto, tal filosofía solo atizaba las llamas del orgullo y les enseñaban a los hombres que no necesitaban la ayuda de Dios o de otras deidades. Ellos se creían autosuficientes. Dicen, no era bueno el placer, pero tampoco era malo. No era nada malo el sufrimiento, por ejemplo.
Un dato interesante era que es que los primeros maestros, los dos primeros maestros de los estoicos, líderes de la primera escuela, se suicidaron, como un dato curioso. Estos decían y enseñaban que debías respetar y honrar al hombre. Por eso ellos defendían a los pobres. Era interesante su filosofía. Defendían a los pobres, por eso ellos cuidaban de los esclavos, porque ellos entendían que el hombre tenía dignidad porque era parte de este todo. También decían, si uno estaba sufriendo era por alguna buena razón. Si está sufriendo es por alguna buena razón. Era por alguna razón racional, decían ellos. Así que ellos lo que decían era que el dolor tú no lo vas a poder evitar. Lo que tú puedes hacer es prepararte para el dolor. Y hay algunos ejemplos de cómo ellos a veces pensaban, si pasa esto, ¿cómo yo voy a tomarlo? ¿Cómo yo voy a recibirlo? ¿Cómo yo voy a enfrentarlo? Y no a manera de queja, lo recibían con gusto. Si les pasaba algo malo. Era su manera de pensar. Los epicúreos decían, disfruta la vida, en tanto que los estoicos decían, soporta la vida, hermanos. Pero le tocó a Pablo explicar cómo podían entrar en la vida por la fe en el Hijo resucitado de Dios. A Pablo le tocó, hermanos, enfrentar estas dos grandes corrientes filosóficas. Y los llevó solamente al único que les podía enseñar una nueva forma de vivir, y este era Cristo y su evangelio. Así que con las escrituras él debatía, razonaba con ellos. Y es como trae el mensaje a estos hombres. Está trayendo el mensaje, el evangelio glorioso, y el verso 18 nos dice otra cosa importante. Y algunos filósofos de los epicúreos, estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Un grupo de estas personas dijo lo siguiente: ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, como que lo estaban ridiculizando, es lo que está dando a entender el texto aquí. ¿Sí? Lo ridiculizaron a Pablo por su manera de enseñar y lo llamaron palabrero. Hoy tenemos nosotros, por ejemplo, una palabra que hemos oído, merolico, ¿no? Un merolico que te vende cualquier cosa, puede funcionar o no puede funcionar, él te lo vende y te dice que cura esto, cura el otro, cura aquello, hasta la pereza cura. O sea, traían cosas de ese tipo, ¿no? O nos quieren vender y nos quieren convencer con algún argumento, dices, no creo. Era exactamente, quiero decirte, cómo estaban viendo al apóstol Pablo, como un merolico. Y viene de una palabra, literalmente, que quiere decir pájaros picoteando semillas. Un pájaro puede picotear por acá, puede picotear para allá, puede picotear por acá para ser alimentado. Es un pájaro que picotea diferentes cosas y se refiere a alguien que recoge varias ideas y enseñanzas. Oye bien, se refiere a alguien que recoge varias ideas o enseñanzas y que expresa como reflexiones personales lo que toma prestado de otros, o como que les quiere dar un sentido profundo a algo que no es profundo, de una idea así por ahí que tomó. Era como algunos tomaban a Pablo, como un palabrero. Otros preferían calificarlo como propagandista de divinidades extranjeras, es lo que dice aquí adelante.
Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Parece que es predicador de nuevos dioses. Es interesante la manera en la que nuestro hermano Pablo presenta el evangelio, hermanos. Pero es el mismo mensaje cuando nosotros comparamos sus predicaciones en otros lugares o ciudades. Es el mismo mensaje. No cambia el mensaje, no cambia el evangelio. Puede cambiar el lugar, pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las culturas, pero el evangelio nunca cambia, hermanos. No sé si te des cuenta, vivimos en un mundo cambiante, en un mundo que cambia no sé cada cuántos años, pero hoy tenemos algunas corrientes filosóficas, ideológicas, que están revolucionando a este mundo. En este mundo nos tocó vivir, hermanos. Así que somos los encargados, Dios nos ha encomendado su glorioso evangelio para que nosotros lo presentemos a ellos. Somos la iglesia, los representantes de Dios en este mundo caído, en este mundo, repito, cambiante. Y somos nosotros a quienes Dios ha encomendado, dice también Corintios, que Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro, vasos frágiles. Dios, como dice, leíamos 1 de Corintios, capítulo 1 del 20 al 24, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Cuando tú lees esto, ves las corrientes filosóficas de nuestro tiempo, tú solo dices, solo a un loco se le ocurre pensar así o decir esto o aquello. Y la palabra dice, ¿no ha enloquecido Dios? Es decir, es Dios el que ha enloquecido a este mundo. Y esta gente descarriada, son las personas a quienes Dios nos ha mandado a hablarles, a compartirles. Con cada persona que te topas, que te asustas cuando estás hablando con ella. Estás impresionado cuando lo estás oyendo. Amado hermano y hermana, tenemos el evangelio glorioso que te decía hace un momento, nunca cambia de moda. Nunca cambia. Es el mismo mensaje que nosotros debemos de presentar. Y para esto dijo el apóstol Pablo, hermanos, ¿quién es suficiente? Para esto, hermanos, ¿quién es suficiente? Créeme, a veces no tenemos palabras, pero busquemos llenarnos de la sabiduría de Dios que es a través de su palabra, viene a través de las escrituras para presentarla a esta gente, a este mundo. Decía, hermanos, que lo tomaban como algún propagandista, alguno que predicaba sobre nuevas divinidades raras, extranjeras, ya que hablaba de Jesús. ¿Y de qué más hablaba Pablo, hermanos? La resurrección. Ellos decían, a un nuevo Dios está hablando, predicando, enseñando. La palabra griega para anastasis es la palabra griega para resurrección. Cuando ellos escuchan esa palabra resurrección o anastasis, dijeron, un nuevo Dios está hablando este hombre. Eso les llamó la atención de la gente que estaba oyendo. Así que, hermanos, despertó el interés. El evangelio son las buenas nuevas de Dios. Son las buenas nuevas de Dios. Así que esas buenas nuevas hemos nosotros de enseñarle, darle a las personas. Él es llevado, el verso 19, tomándole le trajeron al areópago diciendo,
¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Podemos saber? Lo invitaron así de manera muy cortésmente, lo invitaron a que presentara su doctrina de lo que él estaba queriendo dar estaba presentando a Atenas, y lo traen al areópago, y tomándole le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y es interesante, mis hermanos, porque esos que dijeron que es un palabrero, tú te das cuenta de algo, hermano. Los palabreros, o los que les escuchaba, solamente les gustaba escuchar a palabreros, eran estos hombres. Los que se supone estaban en la cuna de la cultura, de la filosofía, del conocimiento, muchos simplemente estaban buscando, dice adelante en el verso número 21, solamente les gustaba oír cosas nuevas. Hermanos, de esa gente abunda en todas partes. Las iglesias cristianas están llenas de gente que solo les gusta oír cosas nuevas, un mensaje diferente, un mensaje de interés, o el mensaje que sus oídos quieren oír. Pero, hermanos, el mismo Sócrates fue llamado al areópago, donde él fue juzgado y fue condenado a la muerte en ese mismo lugar. En este momento nuestro hermano Pablo lo están trayendo para saber qué es lo que él quería decir. Así que el areópago era el responsable de supervisar la religión y la educación de la ciudad. Ellos simplemente querían saber qué era esa enseñanza que traía. Simplemente. Y escuchaban a cualquier persona. Entonces, verso 21 dice así, vamos a terminar, verso 20 y 21, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Eso es el evangelio para muchas personas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es interesante esto. Los atenienses ahí, mis hermanos, solo les interesaba cosas que fueran de interés para ellos. Los atenienses y extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. A los atenienses no les interesaba la verdad, sino la novedad. Resulta que los que de verdad seguían a palabreros eran estos atenienses, hermanos, porque oían de todo y de nada. No tiene razón aquí el apóstol Pablo, que más adelante les escribe a los hermanos, a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 1:20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No aplica bien esta palabra a nuestro tiempo? ¿No es la misma necesidad para nuestra ciudad de Puebla, para nuestro estado, para nuestra república, para este mundo? ¿No es lo mismo? ¿No necesita el mismo mensaje, hermanos? La necesidad sigue siendo la misma. Hermanos, yo pregunto, ¿quién de nosotros hoy vino a oír la verdad? Todos los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros salimos de casa y dijimos, hoy voy a oír la verdad?
La verdad es que Cristo sigue estando en su trono. Sigue teniendo el control de este mundo. Y aun cuando podamos nosotros ver que las filosofías, las doctrinas, las ideologías y filosofías que en este mundo están de moda, un día van a morir. Y Dios va a seguir siendo el mismo. Y Dios va a seguir estando como está ahorita, en su trono alto y sublime. Y esos que ahorita están peleando y luchando y gritando en las calles, un día ya no van a estar. Y tal vez ya no tengan seguidores. Pero déjame decirte que Cristo y su iglesia, dijo él, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Nosotros hoy hemos venido a escuchar la verdad a través de la palabra, a través del evangelio. Usted y yo somos pecadores que necesitamos de Cristo, que necesitamos de perdón, que necesitamos de su gracia, y por eso hoy Dios nos ha traído a este lugar. Necesitamos de la gracia de Dios. Usted no vino a escuchar algo nuevo, es el mismo mensaje que siempre ha estado ahí en la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración en nuestro lugar. Bendito Dios, bendito Padre, rogamos de tu gracia, rogamos de tu perdón para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, para nuestra iglesia, Señor. Pedimos, Señor, y rogamos que perdones la iniquidad, que perdones el pecado, que perdones la idolatría, Señor. Porque algunos, Señor, hemos andado en idolatrías, en filosofías, Señor, y hemos abandonado tu palabra, hemos abandonado la verdad que puede hacernos libres. Rogamos, Señor, que vengas con tu gracia y perdón a atraer a otros pecadores hacia ti, y que también les puedas hacer libres, que también ellos puedan alcanzar perdón y gracia, que ellos puedan ver la luz de Cristo en sus vidas, que tú restaures sus hogares, Señor. En este tiempo en el que aún la misma familia que tú creaste, que tú pusiste en esta tierra, se quiere destruir, te rogamos que la levantes, Señor, como un testimonio tuyo, para tu gloria y tu honra. Que también tu iglesia brille en esta ciudad, en cada lugar donde estamos, aún en nuestros hogares, en nuestras familias, bendito Dios. Padre, esto lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.